Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al primer congreso de ayuno y keto aquí en Full Músculo. ¿Cómo estás? Pues la verdad que muy bien. Buenísimas tardes y nada, encantado. Gracias por haber contado conmigo. Esto es un verdadero honor compartir con gente tan buena. Y bueno, yo voy a intentar dar mi visión con mi experiencia y aportar mi experiencia. No me considero ni más ni menos que nadie. Lo que pasa es que he estado dispuesto a renunciar a muchas cosas y a experimentar. Y bueno, siempre me han gustado los retos y este tipo de cositas y deportivamente me motivan. Sí, de hecho creo que fue una de las primeras cosas que más me llamó la atención de tu perfil, porque muchas veces la recomendaba, hacía recomendaciones Carlos Estro pues de las locuras que ibas haciendo por allí. Y una de las cosas que me Sí, llamó la atención y que fue lo que me incitó también a invitarte para acá para el Congreso, era toda esa experimentación que hacías contigo mismo. Pues no iba nada más de compartir un estudio o compartir o divulgar ciencia, sino que ibas más allá y lo experimentabas por ti mismo para comprobar si, pues, esas sensaciones. Creo yo que eso es lo más importante. Javi, antes de comenzar me gustaría, pues obviamente hay muchísima gente apuntada al Congreso y, y me gustaría primero tomarme unos breves segundos para presentarme yo, porque habrá muchísima gente que no me conozca a mí ni conozca a la comunidad, y luego te daré paso para que te presentes tú mismo. Así que mi nombre es, perfecto. mi nombre es David de Ponte, soy el fundador de fullmusculo.com. La comunidad, más que una comunidad, considero que es una familia de más de 1 millón de personas en las redes sociales, más de 100.000 suscriptos a la newsletter y contamos con una experiencia de más de 10.000 clientes asesorados a lo largo de 8 años con un porcentaje de casos de éxito del 85%, lo que significa que básicamente entre 8 y 9 de cada 10 personas que llegan a nuestras asesorías cumplen su objetivo. Y Javi, básicamente hemos logrado esto porque apostamos por la adherencia. Creo que es lo principal a la hora tanto de entregar un plan de entrenamiento. Tiene que estar adherido y tiene la persona que ser capaz de poder cumplirlo, porque por muy perfecto que sea ese plan de entrenamiento o ese plan de alimentación, pues si no lo puedes cumplir, obviamente no vas a encontrar esos resultados que esperas. Así que por mi parte quedo presentado, ya me conocen, ya conocen la comunidad, los invito a todos a que nos sigan en las redes sociales, a que se suscriban a nuestra lista de email, que lo pueden hacer de forma totalmente gratuita en fullmusculo.com. Y me encantaría ahora que tú mismo te presentes, Javi. ¿Quién es Javi Go? Bueno, pues yo soy Javi, soy extremeño, soy nacido en Cáceres y ahora mismo vivo en Cádiz, vivo en Conil. Me vine aquí hace 3 años. Yo me formé como ingeniero de obras públicas, pero no lo llegué a desarrollar como trabajo y luego posité para bombero. Tuve 4 años por allí trabajando en Badajoz y mi sueño era venirme a un sitio de costa y bueno, aquí estoy. Me apasiona el tema de entrenamiento muchísimo, me formé en ello y el tema de la nutrición pues siempre lo he llevado ligado a mi preparación para las oposiciones de bombero y demás. He ido profundizando en esto a medida que han ido pasando los años. Eh, lo de la dieta cetogénica lo descubrí, como tú bien has dicho, a través de Carlos Estro por un post que compartió una amiga mía y a partir de ahí pues no me cambiaron los esquemas y empecé a experimentar, empecé a probar. Siempre he seguido una progresión muy despacito y nada, aquí estamos haciendo estas locuras. Así es, y me gustaría saber, Javi, más que nada, ¿por qué decidiste empezar? Porque claro, obviamente uno empieza a leer conceptos, a ver de repente, pues personas que se empiezan a iniciar, difícilmente dentro del círculo cercano, pero más que nada por las redes sociales. Pero ¿cuál fue ese detonante para que tú decidieras experimentar por ti mismo lo que era una dieta Número, cetogénica? número, número uno, los beneficios para la salud. Aunque yo no tenga ningún problema de salud de ningún tipo, a raíz de lo que empecé a leer y a informarme, bueno, me llamó muchísimo la atención y eso es lo principal. Y luego, claro, ver si se podía rendir físicamente, así como se decía, sin depender de los carbohidratos. Algo que para mí era inasumible hace un par de años porque no veía la opción de decir cómo sin carbohidratos vas a rendir. De hecho, lo comentaba al principio. Y bueno, yo una estrategia que utilizaba antes de presentarme mis pruebas físicas, antes de llegar al día de las pruebas, pues era intentar bajar de peso, ¿no? Intentar bajar 3 4 incluso 5 kilos. Entonces iba muy fino, la fuerza yo no la perdía y he llegado siempre a unas marcas muy buenas. Siempre estaba en los 3
casi todas. Y Quisiera hacer con un los paréntesis, carbohidratos, Javi, porque de repente el concepto, bueno, por lo menos en mi caso, el concepto de oposiciones, yo no lo tenía muy claro la primera vez que pisé Europa. O sea, me ¿vale? gustaría que explicaras un poquito qué son las oposiciones, en este caso para Pues bomberos. explicamos. Pues aquí en España, para acceder a un puesto de trabajo tipo fuerzas de seguridad, policía, guardia civil o bomberos, se hace a través de un proceso selectivo, son las oposiciones, en el que, bueno, depende de la policía, por ejemplo, es a nivel estatal, los bomberos es a nivel provincial o de ayuntamientos, ¿no? Y se presentan, en bomberos se vienen presentando unas 1.000, entre 1.200, 2.000 personas, depende del sitio y depende del número de plazas. Y las de bomberos quizás son las que tienen unas pruebas con mayor dificultad. Y ya está, es un acceso difícil, nos presentamos pues, para 9 plazas, 21 plazas es la posición con más plazas a las que yo he ido, en las zonas que yo me he presentado. Y se hace duro, se hace duro. Entonces yo las físicas, como yo al principio iba sin experiencia, aquí en las oposiciones también te puntúan en algunas el tiempo trabajado, la experiencia, o sea, perdón, los cursos que has realizado que tienen relación con el tema y, y las pruebas físicas, claro, era un punto determinante para intentar rascar ahí unas décimas y recortar a la gente que ya llegaba a punto. Entonces yo me lo he tomado siempre esto como un atleta, como si fuesen unas olimpiadas. En plan, decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que sacrificar? Estuve el primer año 10 meses estricto entrenando 6 días a la semana, incluso 7 con un descanso activo el día que lo hacía y con una alimentación, bueno, basada en carbohidratos, pero muy controlada. Comía 5 y 6 veces al día. ¿Qué pasaba? Que el último mes ese, cuando yo intentaba bajar de peso, lo hacía con una dieta hipocalórica. Reducía hidratos de carbono, pero claro, lo tenía que medir muy bien porque yo utilizaba estrategias de entrenos en ayuno, a lo mejor por la mañana, un aeróbico moderado, y luego en la sesión de calidad notaba una bajada de rendimiento considerable. Y tenía que medir muy bien cómo me alimentaba. Y eso, por ejemplo, con dieta cetogénica, a mí no me ha pasado en absoluto. He comido como un animal y he seguido bajando grasa, en mi caso. Mira, Javi, y tú hablas del rendimiento físico, ¿no? Del rendimiento deportivo que querías un poco comprobar, a ver si, pues obviamente tú que ya venías Sí, de presentarte en esas oposiciones y de hacer la comparación en cuanto a rendimiento físico. Y veo la pizarra que tienes detrás, que de hecho me la enseñaste antes de empezar la entrevista, y me gustaría que le comentes a quienes nos están viendo qué es esa pizarra bueno, que tienes allí. pues mira, esa pizarra es un reto que se me pasó por la cabeza después de completar un ayuno de 96 horas de 4 días, donde yo, todos los ayunos que he hecho prolongados, me he expuesto a entrenamiento físico de alta intensidad. Y tras el ayuno ese de 4 días, de 96 horas que hice, surgió un comentario entre amigos, ¿no? De que, porque el tercer día que lo hacía, ¿no? Me hice 300 dominadas, salí a correr 40 minutos, 3 horas de surf, y le dije que había hecho eso, las 300 dominadas, y no se lo creían. Y yo le dije que creía que podía hacer 1.000 dominadas. Entonces, le di vueltas a la cabeza y planteé hacer ese reto después de 3 días y empecé a intentar hacer 1.000 dominadas después de 66 horas de ayuno. Lo hice con un motivo también benéfico, recaudando fondos, porque otra de las cosas por las que yo hago esto es por la salud. He perdido a 2 amigos por temas de cáncer, sé la importancia y los beneficios que tiene el ayuno y el cáncer en todo esto. Y bueno, lo hice un poco en memoria de uno de ellos, recordando también fondos. Y fue una experiencia para mí única, única. Yo inicio con el plan diciendo, bueno, vamos a medirnos. Estaba nervioso porque no sabía si a lo mejor me había pasado en el objetivo, si había sido demasiado optimista en ese sentido y tenía un poco ahí el peso encima de la espalda porque lo publiqué, lo hice en directo a través de Instagram, participó gente que entró en el directo hablando de las vías metabólicas que se utilizan, del ayuno, fue muy, muy interesante. Y estuve 6 horas haciendo dominadas, hice las 1.000 en 4 y continué hasta las 1.250. Paré por precaución ya, porque ya empecé a sentir cierto dolor en el tendón de inserción, raro, de inserción con el pectoral. Y quise parar. El estado de energía y de euforia que yo tenía en ese momento fue alucinante. El que lo vio lo pudo ver.
aparte de hacer dominadas entre series y series, algunas veces metía flexiones, series de 40 flexiones, o estuve haciendo dominadas estrictas con las piernas en L. No sé, me veía muy fuerte. Al principio fui conservador y claro, no sabía si a las 3 horas del esfuerzo mi glucógeno iba a decaer en exceso y iba a colapsar. Pero no, me estuve midiendo las cetonas y la glucosa y se vio como por gluconogénesis los niveles de glucosa en sangre se mantuvieron constantes. Las cetonas empecé en 2,2, bajaron por debajo de 1 a 0,7, pero luego volvieron a subir y estuve con un balance energético buenísimo y lo pude mantener todo el tiempo. De hecho, yo corté por precaución de no lesionarme, Sí, y de hecho, no porque no energéticamente no pudiese. de hecho recuerdo que yo, porque yo entré, durante esas 6 horas, entré un ratico cuando estuvo Luis por allí también Sí, conversando sí, contigo, cierto, acompañándote. cierto. Saludos a Y, Luis. y se notaba, ¿no? La energía que incluso, no, bueno, no recuerdo cuántas llevabas para ese momento, pero se notaba todavía la energía que tenías y de que, Con Luis completé las 1000 dominadas. ah, bueno, Por favor. yo no estuve hasta que las completaste, pero sí estuve por allí. Y recuerdo que esos descansos no eran como los típicos descansos que uno ve del descanso que te haces entre serie y serie de press banca, que estás echado en la banca, en el teléfono, sino que estabas incluso con energía, compartiendo y pues obviamente Sí, sí. conversando y compartiendo con la gente que estaba en el en vivo. Y te quería Me lo ha dicho preguntar luego, me lo ha dicho todo el mundo luego, que se me veía nerviosito como euforia, que era esas sensaciones. La adrenalina y la noradrenalina disparada y con ganas de hacerlo y de demostrarlo. no, y es interesante porque incluso, claro, lo que tú dices que te habías planteado esas 1000 dominadas como objetivo y la superaste por bastante, ¿no? Por 250 más. ¿Qué te hizo Sí, pensar en ese momento que alcanzaste las 1000 dominadas de querer seguir o de querer, pues, querer seguir haciendo tantas dominadas más? eso va un poco con mi personalidad. Siempre he querido ir un poco más. Y ya lo tenía en mente, ya lo tenía pensado. Digo, si llego voy a continuar. Y luego lo que pasa es que ya por parte de mi familia tuve una llamada de mi madre que insistió varias veces en que lo dejase, que entró en el directo, fue muy gracioso. Y lo dejé. Me partí el tendón del bíceps izquierdo haciendo calistenia hace años y tuve un arrancamiento ahí limpio, me recuperé bien y no quería comprometerme tanto. Luego, los primeros días no tuve problemas, pero luego al cuarto día, en el bíceps derecho, tuve una sobrecarga muscular y lo notaba ahí a nivel fibrilar que raro, que me tiraba a la hora de hacer dominadas y tuve que parar de hacer dominadas un tiempito. Vale, y te quería preguntar porque, claro, tú lo dices bastante fácil, ¿no? De que no querías forzar mucho la máquina y, claro, y terminaste haciendo 1250 dominadas, que es un montón de dominadas. Yo creo que uno se hace 4 series de 12 o de 15 o de 20 y pues ya lo que quieres es irte a Yo lo casa y máximo, dime. Perdón, lo máximo que había hecho entrenos, ¿no? De hacerme 200 dominadas en el menor tiempo posible, o 200 y 100 remos, algo así. Lo de las 300 dominadas también era la primera vez que lo hacía anteriormente, y lo de las 1000 ya era una burrada, por eso, bueno, una burrada, digo, no sé si me he colado en el objetivo, y me tengo que comer mis palabras, pero no fue así. Exacto, yo creo que fue parte también de la motivación y de la euforia. Y yo Total. justamente, bueno, de la euforia, por allí tenemos una pregunta que se presentó en el grupo de Telegram, pero te la hago más adelante. Me gustaría saber un poco, porque claro, te había invitado a ti para hablar de toda esa experiencia que tienes en ayuno prolongado y me gustaría saber cómo es esa preparación previa, si es que existe, y qué sueles hacer un día antes, un par de días antes de esos ayunos prolongados. ¿Cómo es tu alimentación? Si descansas de una forma distinta o te alimentas de una forma distinta. Yo creo que sí, bueno, mi impresión, ¿eh? Yo creo que sí existe preparación. Yo la he hecho intuitivamente haciendo esto de forma progresiva. Empecé con ayunos intermitentes. Yo ya te digo, comía de 5 a 6 veces al día, ¿vale? Entonces, quité los picoteos de media mañana y el de media tarde. Hacía 3 comidas y empecé de ahí a reducirlo y a juntar en 2 comidas, lo clásico que hace yo creo todo el mundo y empecé a implementar el 16-8. De ahí muy fácilmente, yo no tuve gripe ceto ni nada de esto, pasé a hacer ya ayunos un poquito más largos, de ahí a 24, el primero que hice con entrenamiento duro en gimnasio fueron 40 horas,
Recuerdo que me llevé un batido de proteínas con avena, con miel, por si me daba una bajada de azúcar o algo así, pero no, hice un entreno muy potente de pesas con lastre, lo tengo ahí en mi Instagram, y rendí, joder, de una manera que yo no pensaba que se podía. Y de ahí empecé, y ayunos de 48, bueno, ahora cuando empezó el confinamiento, yo iba a trabajar, soy bombero, entonces mi guardia de 24 horas la hacía en ayuno y comía el día anterior y no comía hasta el día después de la guardia, hacía 48 horas. Hice 6 ciclos de 48 horas sin problema. Y de ahí a 72 ya había hecho anteriormente. Ha sido todo muy progresivo. Es clave para mí el tipo de alimentación que has llevado previo al ayuno. Lo he comprobado en varias ocasiones y si comes con densidad nutricional, dejamos los carbohidratos a un lado, todo esto va a ser mucho más sencillo. Sin duda, sin duda. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. No, creo que uno no puede intentar pasar, ¿no? De buenas a primeras, pues obviamente Ahora, si vienes de esa alimentación cargada en carbohidratos, querer hacer de repente ayunos prolongados porque de repente el estrés que te causa esa ansiedad, esa necesidad de, pues, de los carbohidratos termina por opacar cualquier beneficio que pudiera aportarte el ayuno. sí, es que psicológicamente ya te afecta igual, o sea, te afecta de otra manera. Y lo que te iba a decir, vengo ahora, hoy mismo he roto un ayuno después de 5 días, casi el más largo, 120 horas. Previo a este, estoy en dieta carnívora, estuve haciendo más 8 días y un noveno día en el que comí dos veces a lo largo del día. Bueno, MAD, para Y me ha ido quien no súper lo bien. sepa, es una comida al día. Eso es, eso es. Y otro reto que tú ya sabes es el Cavernícola Challenge, ¿no? Que era, bueno, sí me vas a preguntar o... Sí, sí, no, ya entraremos en detalle, no te preocupes que todavía queda tiempo, pero me gustaría saber, ahora más que esa preparación, digamos en el tiempo previa a un ayuno prolongado, me gustaría saber la preparación puntual un día antes de comenzar ese ayuno. O sea, cuando tú te planteas hacer un ayuno de 72 horas, 96, ese día previo, ese día antes de empezar, si hay algún tipo de Ujú. preparación, cambia tu alimentación, cambia tu descanso, No, ¿qué cambia en tu rutina? no cambio absolutamente nada. Procuro que sea una comida densa nutricionalmente hablando. ¿Qué es esto? Pues yo incluyo carnes, incluyo vísceras, incluyo huevos, grasas de todo tipo, aceite de coco, mantequilla, aceite de oliva, por supuesto, y no hay nada mucho más especial. Procuro que sea densa en nutrientes y quedarme bien saciado y ya está, es como mejor puede empezar uno el ayuno. Sí, yo creo que la clave está en eso, cuando te enfocas esencialmente en, pues, en aportar nutrientes y te olvidas de calorías y demás, yo creo que allí es donde está la clave y es que, de Pues, hecho, lo hemos experimentado con muchos de nuestros asesorados y es que cuando le vas cambiando la alimentación, primero obviamente pasar a una alimentación más saludable antes de meter ayunos o dietas cetogénicas, pero cuando empiezas a enfocarte más en la nutrición y no tanto pues en simplemente satisfacer el paladar de ese asesorado, de ese cliente, el mismo cliente te empieza a pedir de que, porque vienen como comenzaste tú, ¿no? Con 5 o 6 comidas de repente, y ellos mismos te empiezan a pedir, bueno, quítame la merienda de la tarde, ahora ya no tengo hambre a mitad de mañana, o quiero retrasar un poco el desayuno, quiero probar con el ayuno intermitente, pero es obviamente porque van nutriéndose de una es mejor que, manera y no enfocándose simplemente en meter calorías en el cuerpo con una dieta pues basada en carbohidratos. Quisiera saber tu experiencia en esa transición, ¿no? De pasar de comer 5 o 6 veces al día y ahora que prácticamente haces, me imagino, la mayor parte de las veces harás una comida al día. una comida o dos. Ahora mi planteamiento va a ser hacer dos. Quiero demostrar ahora, en este ayuno de 5 días me quedan 76 kilos y medio por ahí. Y ahora mi peso inicial antes de yo empezar keto eran 82, casi 83. Y el peso que yo considero óptimo para mi rendimiento deportivo y afrontar las pruebas físicas es un 70, entre 78 y 79 kilos. Pero ahora me quiero plantear coger todo masa muscular de una forma limpia e irme a entre 80 y 82, volver a ese peso, pero de puro músculo. A ver qué tal se da y a ver si soy capaz, porque también hago demasiado deporte aeróbico y meto hit y demás, entonces quizás eso va un poco contraindicado. Pero va muy bien. Y luego lo que se me iba, estaba pensando, claro, es que el tema de comer previo a un ayuno es
fundamental que metas densidad nutricional, que te nutras, porque es que no te nutre de la misma forma un carbohidrato que la grasa o la proteína. La grasa es bioquímica, produce más moléculas de ATP y es que eso es así. Entonces no es discutible, no son esenciales. Tu cuerpo, estando habituado, que esto también es importante, estar adaptado, lo va a producir por gluconeogénesis y te lo va a dar. Yo ayer estaba en hipoglucemia en 50, con cetonas en 4,8 y me puse a entrenar. Hice el HIIT por la tarde, el azúcar subió a 80, las cetonas bajaron a 2,4 o algo así, a la mitad. Hay lipoeficiencia, se está consumiendo bien, mi cuerpo está trabajando y puedo hacerlo. Y como Y yo es cualquiera increíble que... toda esa experiencia porque pensar de que hay muchísima gente y entre esos me incluyo porque era de los que me daba terror ir o pensar en practicar fútbol o practicar algún deporte, mucho menos ni siquiera salir a hacer alguna diligencia temprano en la mañana sin haber desayunado. Era la típica persona pues que Sí, sí. pensabas que te Yo, ibas a marear, que se te iba a bajar el azúcar y demás. Dime. yo me tomaba un batido con medio litro de leche, 50 gramos de avena, un plátano, una manzana, un kiwi, miel y canela, todo batido. Ese era mi desayuno. Una Y a media bomba. mañana estaba tomándome un sándwich con, Claro. con pollo y tal. No, y es lo que yo siempre he mencionado, por lo menos, y uno pensaba que eso era saludable, que es lo más Claro, curioso aún, claro. ¿no? Porque de hecho yo recuerdo que mis comidas, los almuerzos de mediodía, la comida de mediodía, recuerdo que en mi casa sí se podía hacer arroz, que era el acompañante principal, pero si había papas, ponías papas y seguramente también había plátano, el plátano maduro, porque es un clásico pues en la cocina venezolana o colombiana, ¿no? Que lo acompañes con el plátano. Entonces Sí, tenías sí. prácticamente tres carbohidratos y claro, y te habías desayunado seguramente o un cereal o un sándwich y seguramente por la tarde te comías cualquier otra, o una fruta o un cereal nuevamente y en la noche volvías a meter o una arepa o un pan y era básicamente todo el día y por eso obviamente al quitar en alguna ocasión una de esas comidas pues sentías que te iba a dar alguna cosa, ¿no? Catabolizar, a Es, es, catabolizar, a perder masa muscular. Yo me es, metía un bol de queso fresco batido, desnatado, por las noches, por el tema de la caseína. Ahora, pues sé lo inflamatorio que es la caseína también y los lácteos. Sí, de verdad que es bastante complejo. Yo creo que, bueno, lo que nos queda por descubrir también a nivel de evidencia, pues, de investigación, esperemos que nos Es traiga mucho. constante aprendizaje, el que se queda estancado en una idea de que creo que debe actualizarse y debe experimentar en su propia piel lo que se siente, no quedarse en un estudio, lo que leo, Sí, o lo o que aprendió en su momento durante claro, los estudios, ¿no? claro, Porque obviamente mucha gente se apoya en un estudio, pero cuando te vas al papel, pues lo habrá estudiado hace 20, 30, 40 años y ya eso sí, estaba sí. retrasado, ya eso estaba atrasado para el tiempo en el cual lo estudió. Entonces, claro, es cuestión de mantenerse actualizado y realmente irse y comprobarlo también, ¿no? Con experiencia propia, yo creo que eso es lo fundamental. Y tú mencionabas, Javi, el reto cavernícola, que yo creo que es una que merece la pena sacarlo aquí a colación porque es una locura y yo quiero que seas tú quien me cuente qué es o qué fue el reto cavernícola y por qué te planteaste ese reto, cómo surgió ese reto. Pues mira, el reto nace, me visitan unos amigos por aquí, ¿no? Por Conil, y me dicen que van a ir en unos días, que coincide con mi visita familiar a una zona de Béjar, ¿no? A Peñacaballera, mi pueblo, al pueblo materno. Y dicen que van a subir a escalar a una zona que es increíble, que se llama Ollamoros. Es una antigua morrena glacial, un valle glacial con una energía única. Y yo ahora en verano aquí, bueno, quizá uno anda más relajado, estaba dejándome llevar y estaba comiendo regular, rompiendo con los ritmos de dormir bien y me apetecía reconectar, centrarme y, y bueno, planteé, digo, me voy a unir a ellos, voy a subir con ellos a la montaña. Mi única fuente, o sea, me voy a hidratar con el agua de allí. Me llevé sal, porque el agua de allí era de mineralización débil, entonces me llevé un botecito de sal. Y me llevé también, bueno, mi madre me metió
unas nueces y me llevé un poquito de MCT hoy por lo que pudiese pasar para 3 días. Y nada, la experiencia era eso, someterme en esas condiciones, que iba a estar allí, a estar escalando, a estar practicando ejercicio físico durante todo el día y, y a reconectar con el medio, porque aquel sitio tiene una magia brutal. Y así fue, así fue. Lo inicié un lunes por la mañana, venía de una semana en la que también había comido regular, lo recalco, porque tanto en la semana como el fin de semana ahí con la familia fueron celebraciones y demás, y uno no lo hizo tan bien. Y mentalmente ya estaba yo, digo, joder, estoy como menos preparado, o lo estaba notando yo, lo estaba sintiendo. Y el primer día, claro, he ido con gente, no he ido solo, y ellos nada de dieta cetogénica, ellos están comiendo cada 2 por 3. Entonces, el primer día llego en busca de mis amigos a una primera plataforma que está a 700 metros, Ollamoro que está a 2200, y nada, iniciamos la subida. La mochila con unas colchonetas que llevamos para la escalada, porque eso aquellas escaladas en bloque, pesaba unos 20 kilos y iniciamos la subida. Estuvimos 2 horas subiendo. La verdad que se hizo incómoda por el tema de cómo estaba distribuida la carga y demás, pero yo energéticamente me sentía bien. Sin embargo, cuando llegué arriba, empecé a notarme un poco raro. Supongo que también la altura tenía que ver. A todo esto, mis amigos iban, cuando parábamos, ellos comían algo, picoteaban. Durante todo el día los estuve viendo delante mía comer. Ese primer día, por la mañana descansamos un poquito, nos hacemos a la zona y por la tarde estuvimos escalando. Iba un poco sobrecargado y escalando ya me dio como un tirón en el brazo, en el dorsal izquierdo. Y yo paré, esa noche se pusieron a cocinar delante mía pasta. Esa noche sí lo pasé mal porque lo veía y dije, joder, me apetece comer muchísimo. Pero bueno, nos fuimos todos a dormir. Yo amanezco el primero por el estado de nerviosismo que tenía a las 6, 6:30 de la mañana. Y lo que hago es darme un paseo a una zona más alta para intentar coger cobertura y, bueno, transmitir un poquito lo que estaba haciendo. Cuando llego arriba, a la zona donde estaba arriba, veo que hay una luna increíble y me da, y bueno, pues voy a bajar corriendo a por la cámara y ya hago de ejercicio. Bajé corriendo a por la cámara, volví a subir y, bueno, hasta que se despertaron yo estuve andando y demás, haciendo ejercicio. En las cetonas que había medido, en ese lapso, bajaron un poquito. Y nada, luego, como todos los había hecho estrictos, digo, bueno, pues voy a hacer tomando un poquito de MCT hoy, a ver si se nota el rendimiento o cómo aumentan las cetonas. Entonces, después de eso fue un café con el MCT, estuve escalando, sentía un poco de dolor, dejé de escalar, iniciamos una marcha donde subimos a los picos más altos de allí. A mitad de camino grabé un hit de unos 20 minutos y luego por la tarde volví a escalar. A lo largo de todo el día, el tema de los dolores que tenía me desapareció. No sé si a nivel circulatorio favoreció eso, si las cetonas también ayudaron, pero me sentía con una euforia por la tarde y con unas sensaciones. Bueno, es que lo suyo es experimentarlo. Hasta ese momento que empezaste a sentir la euforia y dice que se te calmó un poco el dolor, ¿cuántas horas de ayuno llevabas? Ahí llevaba 48. Bueno, Por- 40, 45, sí, por la tarde. Porque ese en total Y fueron 3 días, ¿no? De ayuno. sí, fueron 3 días, pero fue algo atípico porque, claro, ese segundo día por la tarde era el cumpleaños de un amigo. Y bueno, a las 11 de la noche sacaron una tarta allí y picoteé un poco de un trocito de bizcocho, un trocito de queso y otro poquito de MCT hoy. Con romper el ayuno de una forma un poco atípica, ¿no? Digamos con muy bajas calorías y encima metiendo el bizcocho es total que no sé si llegaría a las 800 calorías o no. Y bueno, me fui a la cama y al día siguiente me levanté, entrené también por la mañana y iniciamos la bajada el miércoles ya a mediodía para estar comiendo en casa de mis padres. Ahí también experimenté un estado de... Las cetonas se dispararon otra vez, experimenté un estado de energía brutal bajando. De hecho, bajé con 2 chicos que bajaban sin carga prácticamente. Yo iba con la mochila grande
y me lo tomé a modo de entrenamiento. Al principio empecé detrás suya, en una primera remontada que había, y luego me coloqué delante y empecé a bajar fuerte. Fue más Ay, dura la bajada que la subida por el ejercicio excéntrico que hacen los cuádriceps a la hora de sí, retener la carga bajando. sí, Y suele nada, ser llegué a más casa, fuerte. tenía la acetona, me medí antes de comer, tenía las acetonas en 3,3. Ahora, y voy a decir algo muy interesante. Tenía las acetonas en 3 y pico, se dispararon. Comí, hice una comida bastante cetogénica y lo estropeé o lo celebré con un postre comiendo helado. Me comí 3 tazas de helado de chocolate y aún así me di cetonas luego por la tarde y seguía estando en cetosis. O sea que la flexibilidad metabólica que he generado es, creo que, buenísima. Cené también cetogénico y volví a comer helado porque el azúcar es una droga y es que parece que es probarla y te tiras a por ella de cabeza. Y al día siguiente me levanté y hice una medición y seguía en cetosis. Seguía niveles, tenía nivel bajo de cetosis, tenía 0,3 de cetonas, pero ahí estaba. No sé, fue una experiencia brutal, también por el medio que era, la naturaleza que había Sí, allí, no creo que sé, eso el potencia entorno era toda la increíble. experiencia, ¿no? Sí, El sí, entorno. sí, sí. Y Javi, a mí me gustaría preguntarte algo que me llama mucho la atención y es porque, de hecho, en una publicación de Instagram hubo una chica que lo comentó, ¿no? De que hace muchos años había comenzado una dieta cetogénica y lo había tenido que abandonar por la presión social. Y yo creo que, pues, tú en lo que comentas lo viviste, de hecho, en esa experiencia cavernícola, porque obviamente no, el estar rodeado, obviamente, de personas que están constantemente comiendo, en el mundo real Es estamos difícil. rodeados no solamente de personas que están constantemente comiendo, sino estamos rodeados de los mismos productos. O sea, nos los ponen Sí, en sí. cualquier esquina y los olores, pues, obviamente salen de las panaderías, de donde venden bollerías y dulces, y es lo que hace aún más complicado toda esta práctica. Yo quería saber ¿cómo tú llevas este tipo? Obviamente en ese caso de la experiencia cavernícola es una experiencia puntual, pero en el día a día, ¿cómo hiciste en sus inicios? Porque ya obviamente ahora que tienes más tiempo en ello será mucho más fácil, pero en sus inicios, ¿cómo te tocó? Pues mira, vivo solo, entonces quizás es más fácil. Yo lo comento con mi hermano, que él tiene 2 niños y él cuando le trata de hacer y está preparándole el desayuno a sus hijos por la mañana, le cuesta más. Pero yo como estoy solo, vivo solo, no tengo ningún problema a la hora de comer. Y alguna vez que socialmente he ido por ahí, pues lo disfruto, a lo mejor como lo que no está debido, pero en ese momento lo disfruto. Y luego vuelvo con las herramientas que tengo a mi estado de cetosis, que es el que prefiero, ¿eh? Sin duda, yo ya me quedo con esto. Renuncias a ciertas cosas, pero bueno, cada uno es libre y elijo esta parte. Es cierto No, que pero alguna vez, pues, y renuncia a ciertas cosas ahora porque obviamente estás ganando otras a futuro. Yo creo que, porque muchas veces, claro, las personas lo ven desde el punto de vista en que, bueno, estás dejando de vivir la vida o de vivir el presente por el hecho de restringirte en cierto tipo de comida, ¿no? Es muchas veces lo que no, piensa la gente, que no, obviamente que se no. alimenta o que lleva una dieta rica en carbohidratos y obviamente es lo que tú dices, o sea, yo prefiero privarme hoy de repente de esos alimentos dulces y bollería que sé que no me aportan nada por ganar salud a futuro, ¿no? Eh, Claro, yo creo es que también que se requiere algo de madurez porque de repente a los 20 años no hubiésemos, o por lo menos en mi caso, no hubiese pensado de esa forma porque uno pensaba menos en el futuro, te importaba menos lo que pasara a largo plazo. Y yo creo que es un punto de madurez el que se alcanza cuando empiezas a pensar en tu futuro yo y empiezas a ser consciente de que hay que, pues obviamente, privarse de ciertas cosas, entre comillas, porque al final no te estás privando de nada, porque te estás alimentando. La dieta cetogénica yo considero una alimentación súper palatable. Lo que pasa es que, claro, estás compitiendo contra una maquinaria de ingenieros en alimentos que están allí detrás de todas esas empresas, industrias de alimentación que trabajan para hacer adictivas sus comidas. Entonces yo creo es que totalmente adictivo, es totalmente adictivo. Total, total. Yo a veces lo comparto también cuando no lo... para que sea más real, ¿no? Para que no se vea que esto es siempre así, que lo hago siempre así. A mí también me pasa y alguna vez cometo el error o no el error de comerme, a lo mejor lo publico una vez además en mi Instagram, un día que estuve de comida, una barbacoa, empecé a picotear, luego tuve un postre que me hicieron por ahí, una tarta, no fue un trozo, sino dos, y cuando volví a casa se me antojó, bueno, venía como con antojo, digo, me apetecía un colacao,
con, con croissant y lo publiqué a modo de hacer ver que el azúcar es una auténtica droga. Y la gente lo que pasa es que no lo ve, lo tiene tan normalizado que dice, bueno, y se piensa solo en los dulces, y no es los dulces, el mismo pan, la misma pasta. Oye, Bioquímicamente es impresionante. lo mismo, va a ser glucógeno. De hecho, yo hace unos meses atrás publiqué un video que me impresionó un montón porque era un bebé, sería un bebé de menos de un año, y cómo se aferraba al helado era impresionante. O sea, aplastaba la bola de helado de una forma tal y se la pegaba a la boca que tú dices, es que es peor que una droga. O sea, es brutal cómo reacciona el cuerpo cuando le metes esa cantidad de azúcar en el organismo. Y me gustaría, ya habías hablado un poco de cómo habías roto, entre comillas, mal lo que era esos periodos largos de ayuno. Y yo quisiera saber, en tus No, ahora hoy distintas... por ejemplo lo he hecho bien. Hoy por ejemplo lo he hecho bien y normalmente lo hago en condiciones, pero pues No, eso, pero tener al alcance ahí. Sí, dime, perdón, David. no, que justamente, no te preocupes que ya vamos a entrar a tu última experiencia de esos 5 días de ayuno que justamente terminaron hoy, pero me gustaría saber que en las distintas experiencias que has tenido, ¿cómo ha sido esa planificación? Porque obviamente yo me imagino que allí sí tendrás que planificar un poco más porque si te agarra de repente el ayuno fuera de casa es más difícil pues hacer una buena comida densa en nutrientes, ¿no? Pero ¿cómo generalmente Yo, por- planificas esa comida para romper el ayuno? ¿Cómo rompes esos ayunos prolongados? Mira, los días que también te lo quiero decir, los días que voy a trabajar y que voy a mi guardia, ¿no? O sea, lo hago en ayuno, pero me llevo comida. Yo ya profesionalmente afronto una intervención, si quiero, o sea, no me preocupa para nada. Esto es una ventaja total, total, poder irte a una intervención y saber que vas a poder rendir energéticamente sin depender de nada. Antes, hace años, recuerdo que llevaba un pequeño Red Bull en la mochila, por si acaso, o algo para comer. Y, y entonces yo sí me llevo comida por lo que pueda pasar, por si tengo una intervención dura y luego tengo que reponer, porque son guardias de 24 horas y bueno, primero está el uno y luego el dos. Entonces siempre me cubro las espaldas en ese sentido. Y ahora, cuando yo rompo un ayuno, pues lo hago primero metiendo o un caldito de hueso, meto nutrientes en forma líquida, minerales, tiro de vinagre de manzana para preparar el tema de enzimas digestivas y demás. Y luego meto mucha densidad, lo que hablamos, densidad nutricional. Carne, pescado, huevos. Hoy he metido hígado de ternera, he metido un par de huevos, he metido hígado de bacalao, eh, langostino, gambón. Voy a seguir luego porque me ha pasado que, claro, vengo de ayuno de 5 días. Por los ojos te entra todo, pero esta vez no, que va. Bueno, ya otras veces que me preparo una mesa enorme y no hay narices a terminarla. Y hoy me ha pasado un poco lo mismo, digo, pero ya venía con un poco más de experiencia, digo, voy a ir tranquilamente, voy a ir comiendo y cuando me sacia muy rápido, he parado y luego comeré otra vez. Y lo que tengo de seguido es pulpo, que me haré pulpo a la gallega y un stick tartar que me he preparado con tuétano al horno. Un alimento, un superalimento. Sí que son superalimentos, Mire, y a mí cargaditos de nutrientes. A mí con lo que me gusta, yo veo que hay personas también que se limitan, ¿no? Nutricionalmente porque no le gustan las vísceras, los órganos y en el caso del tuétano yo lo considero que es un alimento súper palatable igual, o sea, es delicioso y los órganos igual. Obviamente hay que, Las pues, antiguas tribus, ¿no? Dejaban el músculo, ¿no? Y dejaban la proteína más grasa y cogían esa grasa, ¿no? Y esas vísceras que era lo más rico en nutrientes. y te iba a comentar de que tú mencionabas el hecho de ser capaz de rendir cuando sales, pues me imagino por tu trabajo y demás, que se les presenta alguna ocasión y de ser capaz de rendir físicamente aún no habiendo comido. Y yo creo que es triste ver cómo cada vez, bueno, no sé si habrás visto la película esta animada de Pixar que es Wall-E, que pues está en eh, el hombre, No el lo he hombre visto. en el futuro son obesos, están sentados en una especie de carritos potenciados de forma eléctrica que los llevan y van tomando refresco y van viendo videos, pero son personas obesas y yo digo que estamos más cerca de esa realidad porque en Estados Unidos incluso
es mucho peor la realidad que se vive en el día a día. De repente hay países que aún todavía no están tan mal como pudiese estar México o Estados Unidos, y que estamos más cerca de eso, de lo que eran capaces nuestros antepasados, como tú dices, de ser capaces de rendir, porque si se les presentaba una emergencia o tenían que protegerse de algún depredador, pues tenían que rendir, no podían pararse, ¿no? A comer primero antes de salir corriendo. Entonces es triste de verdad ver que cómo nos hemos deteriorado como a nivel físico como humanidad. Totalmente. Y yo creo que la gente no es capaz de tomar conciencia de eso, ¿no? Cuando nos referimos a alimentación ancestral, a lo que hacían nuestros antepasados. No te lo imaginas, lo ves como algo tan lejano que dirán, bueno, Estos son nosotros ya historias. estamos habituados, sí, esto son historias, ya estamos habituados a nuestra vida y a tal. Y hemos metido tal cantidad de estresores a nivel social que los tenemos ya como asumidos y no nos damos cuenta que es normal que existan tantas enfermedades. Es que no es algo que, claro, yo siempre me lo iba preguntando, el joder con el cáncer, si es que parece una epidemia brutal, o los ataques al corazón, las enfermedades cardiovasculares, o bueno, miles de las enfermedades metabólicas que hay, ¿no? O muchas de estas. Y dices, joder, por algo será, ¿no? Y yo creo que la alimentación tendrá mucho que ver. Te pones a investigar y bueno, hay mucha evidencia y ves gente aplicando ya terapias metabólicas y temas de ayuno para cánceres y uno se pregunta por qué no se utiliza. ¿Por qué a un paciente después de una quimioterapia le dan un colacao con galletas cuando una célula cancerígena lo que fermenta es glucosa? Entonces es un sinsentido. No Claro, sé, y es un problema bastante grande y yo creo que va a ser difícil salir de allí porque obviamente están las grandes corporaciones de la alimentación están allí detrás y son las que lamentablemente patrocinan pues toda esa alimentación e incluso las conferencias ya a nivel profesional, incluso de medicina, pues están incluso patrocinando ese tipo de eventos y ya por allí pues es bastante complicado. Y Javi, tú mencionabas el reto que has terminado hoy, que es tu ayuno más largo, tu ayuno de 5 días, y quisiera saber una vez más por qué decidiste, si fue una decisión natural. Habías comentado que venías haciendo dieta carnívora. Quisiera saber también un poco tu experiencia en la dieta carnívora, por cuánto tiempo venías haciéndola y cómo te planteaste o cómo te planteaste de diferente a los retos anteriores, este reto de ayuno de 5 días. pues mira, como yo soy de probar, ¿no? La dieta carnívora ya venía leyendo sobre ella y sobre todas las ventajas que tiene a nivel salud y demás. Y quería probar. Quizá no la estoy haciendo tan estricta como la hacen algunos, ¿no? Tipo Sam Baker o Luis Bon y esta gente están haciéndola. Y yo he metido un pelín de lácteos, digamos. He metido unos 40 gramos de queso algunos días. Y he tirado del café, del Bulletproof, y le he metido un chorrito de nata. Únicamente ha sido eso. Y dije que iba a comer aguacate, no he comido aguacate. Todo lo demás sí ha sido así, pero algún día sí la he metido. Y me dio por probar. Y bueno, el protocolo del OMAD, comí un día así fuerte, digo, bueno, pues voy a implementarlo sin más. Surgió pues, espontáneamente. Y igual que el reto de 5 días, pues en realidad yo iba a hacer 72 horas, pero llegar a 72, digo, bueno, iba tan entero y tan bien que digo, lo voy a prolongar, voy a hacer las 96. Y ya llegué antes de ayer a las 96 y como en el anterior también dije que me resultaría fácil haber llegado además a otro día, haberme ido, porque es que ya entras en un estado que el hambre como que desaparece y tiras tranquilamente. Sí que es cierto que el sueño cuesta conciliarlo un poco más, pero no he hecho ningún planteamiento triste ni nada. También ha sido motivo de que arrastro una pequeña distensión a nivel de la espalda y quería utilizar ese efecto antiinflamatorio que tiene el ayuno para mejorarlo. ¿Y Y cuáles han ahí sido en tus ello estoy. sensaciones con la lesión? Pues creo, no ha sido como otras veces, porque otras veces con dolencias que he tenido han desaparecido y esta, sin embargo, me persiste. También tengo que decir que no he dejado de entrenar y bueno, la fisio me recomendó que mientras no me doliese siguiese entrenando, pero me dijo que iba a ser lento también el proceso y que todo dependería de la desinflamación de la desinflamación que tuviera el organismo.
ahí ando, me tiene un poco loco, también en el sueño me ha influido porque me ha despertado en ciertas posiciones, me molesta, pero bueno, hoy me noto bastante mejor. Mire, yo te quería comentar, de hecho, de lo que estábamos comentando antes, ¿no? De que nos hemos despegado tanto de lo que era realmente nuestras tradiciones, ¿no? De que nos hemos alejado tanto de pues, el dormir cuando no hay luz natural, el de despertarnos cuando hay luz natural, el de también hacer coincidir, obviamente, todo lo que son las comidas con nuestros ritmos circadianos y demás. Y de hecho me llamaba la atención porque hace unas semanas escuchaba una entrevista que le hacían al fundador de Netflix y él decía que el peor enemigo de su compañía era el sueño. Entonces, claro, tú te das Buah, cuenta claro, y es, yo esto, es brutal que lo diga incluso su fundador, ¿no? Porque obviamente todas estas empresas, obviamente esto es una empresa de tecnología, pero la empresa de la industria alimentaria es aún peor, porque obviamente su interés es que la gente consuma más. Lo mismo pasa con Netflix. Obviamente ellos están implementando estrategias como la de que estarán por implementarla, que es de poder aumentar la reproducción en sus videos, obviamente, para que la gente pueda consumir más contenido, ¿no? Porque ese es su interés, porque obviamente contra el sueño de repente es más difícil luchar. Pero como no pueden hacer aumentar la población, tienen que hacer que la población que ya consume su contenido o su producto, en el caso de la industria de la alimentación, pues consuma aún más. Y eso es lo que aún mucha gente no entiende, de que las industrias pues se mueven es por eso, ¿no? Por el hacer crecer sus empresas, por el, pues aumentando ese consumo por parte de la población, y es lo que es bastante, da lástima, ¿no? Ver cómo unas empresas pues apuestan por sobrevivir o por seguir creciendo a cuestas de la salud del resto pero de es la humanidad. que eso es, vamos, como hacen miles de empresas que les da igual, ¿no? La farmacéutica, industria alimentaria, ¿qué más da si enferma a la gente, ¿no? Poco a poco, al final es lo que interesa, la gente sana no genera dinero. Para mí, uno de los mayores estresores es la falta de sueño. De hecho, inicié el protocolo de carnívora porque venía de 5 días en que había tenido desórdenes de sueño, de mal comer, de tal. Me había afectado emocionalmente, me había afectado a mi motivación. Yo soy una persona bastante enérgica y lo experimenté. Digo, joder, ¿cómo me saca esto? Ahora soy mucho más consciente cuando me someto a un estado de estrés así que antes. Digo, ¿cómo me saca de mi orden diario, ¿no? Y cómo te puede afectar tanto en tu rendimiento físico y en tu rendimiento mental, en tu motivación. Y siempre lo digo, que para mí el sueño, el no dormir bien, es de los mayores estresores que hay. Yo no rindo, o sea, sin comer rindo, pero como no duerma, voy arrastrado. Te puedes lesionar, no sé. ¿No? Y luego la hidratación, que es otra cosa Y, fundamental. y el estrés, pues obviamente lo que no genera lo empeora. O sea, si no te genera un mal que no tenías, lo que ya tengas te lo va a empeorar, y yo creo que eso es algo también y pues obviamente lo que tú decías, el sueño afecta muchísimo el estrés. Javi, tengo unas cuantas preguntitas por aquí que se han generado en el grupo de Telegram, y Ajá. luego te voy a hacer una pregunta para ver cuál es el próximo reto que tengas preparado por allí, Javi Cow, en sus cuentas de Instagram. Pero te planteo las preguntas que han surgido, que hay algunas bastante interesantes. Hay una de Mayra, que ella preguntaba cómo manejar el tema de los electrolitos para mantener a punto o mejorar el rendimiento durante esos ayunos prolongados. Pues a ver, en dieta cetogénica el consumo de sal se debe aumentar, entre 6, 10, 12 gramos y más si entrenamos y demás. Yo al principio metía hasta potasio y demás. Ya únicamente meto sal con agua y ya está, no meto más. Procuro estar hidratado, me parece que la hidratación es clave. Eso sí que se nota que baja el rendimiento brutal en unos porcentajes muy elevados si no te hidratas. En mi última intervención que tuve trabajando lo noté, lo acusé, esa falta de deshidratación, y ahí sí fue donde me noté yo una bajada gorda. Entonces, estar hidratado y el tema del electrolito, pues lo que te digo, ese rango de 6 a 10 gramos. Ya si nos ponemos a pensar de modo nuestros antepasados, ellos no tenían sal, hacían ayunos estrictos, ¿no? El otro día lo hablaba con Carlos Estrodio, que chupaban piedra.
bebían algunas tribus por ahí bebían sangre para compensar esa sal. Y no meto nada más, porque hablando también con Dani Cisco, ¿cómo es Dani? Ahora no Ciscar. me sale, te lo entrevistas, Ciscar. Sí. Me decía que era la partidaria de meter un ayuno con aminoácidos, ¿no? Pero entiendo que el aminoácido pues, va a romper, o sea, va a sacar insulina y digamos que cortaría la autofagia. Yo lo hago desde el punto de vista terapéutico y buscando la autofagia. Entonces, procuro no meter ninguna caloría. También, ¿en qué nivel, cómo se mide esto, no? Si yo me tomo, por ejemplo, un agua con limón que tiene 3 kilocalorías, ¿no? Con medio limón, ¿en qué grado te rompe esa autofagia? Y desde que tú te lo tomas en un ayuno tan prolongado, ¿cuándo vuelves a estar otra vez en autofagia? Es que está todo tan por estudiar, ¿no? Que no hay estudios, ¿no? Con personas que se sometan a esto, ¿no? Yo me encantaría, me encantaría. Sí, queda De hecho, muchísimo dentro de poco, todavía por... pues, me hará una asesoría y verá los niveles, porque vi un vídeo vuestro, me llamó mucho el tema de la detoxificación y demás, y quiero ver cositas que venía haciendo mal y quiero controlarlo. Sí, de verdad que todo el mundo de los metales pesados y cómo el medio Eso es, ambiente nos eso es. está... Ya venía nos- leyendo a Jorge Fernández, que también publicó hace poco un post suyo hablando de los metales pesados y demás. Yo aquí como bastante atún. Arrastraba el error de beber agua de grifo, el y desodorante que bueno, tiene aluminio. esas cosas ya las corregí porque ya me había informado sobre los disruptores endocrinos y demás, todos los químicos, había reducido el plástico que tengo en mi casa, los geles de la misma forma. Yo no me he hecho cremas sino en la cara solo cuando voy a surfear y porque pienso también en esos químicos que acaban en el hígado. Y Exacto. me pongo al sol un rato y luego me pongo una barrera física, una camiseta, o estoy debajo de la sombrilla o demás. Me pongo cuando estoy haciendo deporte un ratito y ya está. Sí, era un poco lo que hablábamos de que no somos conscientes en realidad de cómo toda esta sociedad moderna, ¿no? Que si bien obviamente pues cada avance tiene sus ventajas, también hay muchos otros que más bien nos han ido afectando. Y otra de las preguntas que hacían por el grupo de Telegram era la sensación de piernas cansadas durante, o sea, que si era normal la sensación de piernas cansadas durante esa primera etapa de dieta cetogénica. Durante la primera etapa, sí, Sí. totalmente. Yo no la sufrí. Yo quizá por mi condición física y lo que digo, de estrategias que yo ya utilizaba intuitivamente de hacer en ayuno y demás, pues digamos que mi cuerpo ya estaba un poco guiado, ¿no? A tirar más de grasas, ¿no? Y a utilizar esa vía metabólica. Oxidaba más grasa a lo mejor que cualquier otra persona y creo que eso favoreció que yo no sufriese gripe cetogénica. Es normal, totalmente normal, y más en personas que no están entrenadas. Uno de mis compañeros inició conmigo y abandonó a las 2 semanas a causa de esto, porque decía que él no rendía, haciendo series en la pista decía que no rendía. Claro, es importante adaptarse. Esto se soluciona en la mayoría de los casos metiendo sal y metiendo electrolitos. Sí, yo la verdad Los que dolores de cabeza esos que aparecen y demás. te comento porque de hecho, bueno, tú lo habías mencionado hace nada de que tú no habías pasado por la famosa keto flu y a mí me llamaba la No, atención porque de hecho yo tampoco, o sea, yo seguía leyendo y veía muchos de estos síntomas y yo decía, bueno, yo no he pasado ninguno y me parecía extraño, pero claro, luego fui leyendo otros casos de que no era siempre 100% algo, digamos, un paso estricto por el cual tenías que pasar para adaptarte. Entonces, claro, obviamente es cuestión de ir investigando y también de ir pues buscando, no quedarse únicamente en un solo, digamos, un solo ejemplo, ¿no? Porque muchas veces pues seguimos una persona, conocemos una persona que está en cetosis, pues obviamente nos solemos guiar por ese n igual a uno, como dicen, ¿no? En esa única... ahí, eso es, eso es. Pero es que hay gente, claro, yo algo que recalco mucho, porque yo aquí me ven a hablar y yo no soy ningún experto en nada, me he informado, he leído, y en base a lo que yo he leído aplico lo que sé, ¿no? De la mejor forma posible y con la mayor coherencia. Pero uno puede caer en errores, entonces cada uno es responsable de lo que hace. No lo que yo diga se tiene que tomar como un consejo, ni mucho menos, ni nada.
Y yo siempre digo que, joder, vete a un profesional, asesórate. Si vas a iniciar un plan de entrenamiento, hazte unos análisis previos, hazte un electrocardiograma, hazte una prueba de resistencia, vamos a ver cómo están todos los parámetros, vamos a ser lógicos y responsables en ese sentido. Y es que hay gente que me reporta, no, pues tengo palpitaciones, o digo, joder, a mí eso se me escapa, yo no he sufrido eso, palpitaciones es algo muy raro. O me ha subido el colesterol, y lo pues, oye, mira, el colesterol es normal que suba, porque es que va a haber un mayor transporte de grasa. Entonces es lógico que el colesterol total suba. Pero vamos, no te preocupes, porque eso no es un marcador de riesgo seguro. Sin embargo, hay gente que dice que le ha subido los triglicéridos, pues ya no me cuadra. Y digo, no sé, no es lo lógico Ah, que suban claro, los triglicéridos, yo creo porque que lo suyo es bajar triglicéridos y subir HDL. Yo creo que todo tiene que partir por la autoexperimentación, obviamente, y por la investigación. Yo creo que mucha gente también se tira de cabeza simplemente porque ve a alguien pues que sigue Sí, o que es su influencer pues favorito y demás, sí, y van y y de lo siguen. repente, sí, eso es, y de repente queremos hacer lo que hace ese tío. Joder, pues me voy a Exacto, tirar yo 5 días y voy a hacer ayuno. No, no, oye, que yo llevo entrenando, o sea, llevo haciendo deporte toda mi vida y llevo entrenando 10 años. El exacto. cuerpo que tengo este ahora mismo no es fruto de estar en keto solo. Llevo, o sea, sométete a 10 entrenamientos, o sea, 10 meses de entrenamiento estricto, riguroso, ya verás cómo te cambia el cuerpo. Es que no, Claro. no hay tu tía. Sí, no, muchas veces también las personas buscan ese santo grial, ¿no? Para cambiarse la vida, Sí, lo queremos cambiar ya. la salud. Y muchas veces no se dan cuenta de repente que simplemente con enfocarse de hecho, a mí me gusta mucho la analogía esta del banquito, ¿no? Que tiene las tres patas y una pata es el entrenamiento, el descanso, la otra es la nutrición. Y muchas veces la gente busca meter cosas encima del banquito, del taburete, y cuando tienes una pata que te falla. Yo creo que hay tanto que puedes mejorar en esas tres bases, en esas tres pilares fundamentales, que no vale la pena que te enfoques en todo ese ruido que hay allí en las redes sociales si antes no has acomodado tu descanso, tu alimentación y tu entrenamiento. Y Javi, ya para irnos despidiendo, porque ya vamos casi sobre la hora, me gustaría Ajá. saber un poco más sobre el estado de euforia. Sí, el estado de euforia, pues esto es brutal. Es que es lo primero que lees, ¿no? El foco mental que tienes y demás. Yo lo he utilizado incluso para ir a estudiar a la biblioteca y para centrarme. Se nota, o sea, eso es algo que se nota rápido. Y somos muy, muy hormonales en todos los sentidos. Tanto a la hora de dormir, a la hora de hacer ejercicio. Entonces, por las mañanas tú naturalmente generas adrenalina y noradrenalina, ¿no? Pues cuando estás en estado de ayuno, pues esto se multiplica. Y esto te da, no sé, te da un power y una energía junto con las cetonas que yo invito a la gente a que lo experimente porque es brutal. Y luego hasta el estado emocional también que sientes y todo, no sé. Sí, yo Quizá no creo sé yo que explicarme esto, no explicarlo bien, hay pero que, no, yo creo que es cuestión de experimentar, ¿no? Yo creo que es difícil poner en palabras toda esa experiencia que has vivido tú en esos retos. Y joder, hay gente justamente, que le pinchan adrenalina, ¿no? Para espabilarse, ¿no? Para, en ciertos momentos puntuales, ¿no? De que corre peligro tu vida, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Los niveles de euforia son, vamos, son notables, son muy notables. Es que, y claro, justamente tenemos pensado que si no como, no funciona. no voy a obtener energía. Y no. Tenemos unos mecanismos internos que no los vas a activar si no es de esta forma. Olvídate, por mucho que me quieras contar. Experimente y luego me lo dices. Que hay gente que dice, no, no se puede rendir. El otro día discutía con un chico, bueno, intercambiábamos opiniones, si se podía rendir en triatlones y demás, haciendo dieta keto, que no lo veía, con dieta keto y ayuno. Le digo, ¿por qué no? Si tú estás metiendo nutrientes a tope, incluso más densidad de nutrientes que si no los meten. Otra cosa será en momentos puntuales, a lo mejor ante ciertos esfuerzos que sí requieran de glucólisis y haya que tirar a lo mejor de pautar a lo mejor en cierto momento de la carrera algo de glucosa. Pues lo mismo, al final de la carrera o en alguna subida fuerte. Javi, y ya Pero que vamos, hablas sí. de triatlones y demás, ya para cerrar, ¿cuál es el próximo reto de Javi que tienes en mente? Si te has planteado alguno, si, o si simplemente surgen de conversaciones con amigos. Pues de momento no ha surgido ninguno. Me parece reto bastante interesante de hacer, el de ganar masa, perdón. Voy a colocar el de hipertrofiar con todo esto.
Tenía un reto por ahí pendiente de natación, pero claro, para eso tengo que hacerlo con gente. Yo no estoy nadando ni nado habitualmente, he nadado, pero no lo hago a día de hoy. Y era someterme junto con un amigo a una travesía a nado de aquí, desde Caños de Meca, que es un pueblito que está en una zona, hasta Barbate. Serían 7 kilómetros nadando. Y que lo fuesen documentando, algunos subidos en algún paddle o con alguna barquita al lado, uno de ellos dependiente de, claro, con dieta normal y yo como estoy, con dieta cetogénica. Manteniendo un nivel de un ritmo que llevásemos los dos similar para que, claro, bueno, que si uno tiene más técnica y va a tirar para adelante, pues Claro. no se trata de ganar, sino sería de ver, a ver quién aguanta, ¿no? Sin tener que necesitar tirar de un gel o algo de esto. Bueno, de verdad que Que tu podría experiencia, estar interesante. yo invito de verdad a todos los que nos están viendo a que sigan tu cuenta porque, bueno, todas las experiencias que has vivido en el pasado, todos esos retos que has vivido en el pasado son brutales y estoy seguro pues que no van a ser los únicos, ni mucho menos este que has completado hoy de No, 5 días. haré más cositas, sí, sí. Me Y gusta hacer este esperamos tipo de cosas. seguir viendo de Javi por ahí. Javi, de verdad que te agradezco enormemente la oportunidad de que estés aquí conmigo hoy, la disposición a colaborar en este congreso y de verdad, bueno, agradecerte, invitar nuevamente a todos a que sigan viendo todas esas experiencias bien de cerca que compartes en Instagram y obviamente todo desde la experimentación con tu propio cuerpo y tu propia salud y que experimenten también ellos mismos, que autoexperimenten y obviamente que investiguen antes. Yo creo que hay que leer Es mucho clave entenderlo. exactamente, entender por qué suceden esas cosas, por qué sucede la euforia, por qué sucede pues todas las distintas etapas, tanto dentro del ayuno y dentro de la dieta cetogénica o la cetocarnívora o la carnívora. Yo creo que hay que leer mucho, hay que investigarse, hay que investigar. Y nada, de verdad agradecerte, Javi. Te dejo los últimos segundos para que seas tú quien se despida, quien invite a todos los que nos están viendo para que te sigan en las redes sociales y sigan bien de cerca todos esos retos que tienes por allí a futuro. Pues nada, mil gracias de verdad a ti por acordarte y por fijarte en mí y haberme invitado a esto, porque para mí es un auténtico honor. Creo que estamos favoreciendo un movimiento que va a ir a mucho más. Deberíamos hacer un congreso presencial y poquito a poco darle la vuelta a todo esto. Y poco más, yo voy a seguir, como tú bien dices, en mi Instagram. Estoy todos los días con mensajes de motivación, publicando entrenos, haciendo cositas, haciendo entrenamientos en directo, que he estado ayudando durante todo el confinamiento, haciendo entrenamientos en directo y metiendo rutinas. Y bueno, yo pongo un poco de todo, experiencia de vida. Comparto también tipos de comida, sitios a los que voy, un poquito el lifestyle. Y motivación a tope siempre. Y el fuck Es- coronavirus. Eso es lo importante, siempre motivado y siempre compartiendo pues todo Sí, sí, lo que sí, por allí sí. experimentes. Me Javier, llena muchísimo. Yo en la vida hubiese pensado que esto iba a ir a tanto, ¿no? Y que la gente le iba a llamar tanto la atención, porque yo siempre vengo compartiendo, pero bueno, empecé a compartir el vídeo ese del ayuno 96 horas, generó expectativa e interés y hay mucha gente. Yo tengo el feedback con todo el mundo, respondo a todo el mundo que me escribe. Tener paciencia si alguna vez se me pasa alguno, pero porque llegará un momento en el que no pueda dar abasto. claro. Bueno, Javi, de verdad que muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Espero que se dé ese evento presencial pues que nos siga ayudando a amplificar este mensaje, este estilo de vida que yo creo que más que una dieta es un estilo de vida y que cada vez hay más evidencia detrás de ello, no solamente detrás del ayuno, sino detrás de la dieta cetogénica. Así que te mando un enorme abrazo y te doy las gracias nuevamente por haber participado en en este primer congreso de ayuno y keto. Pues otro, David. Encantado de pertenecer a esta familia. Un abrazote grande.